Antes de comenzar, ¿tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Hay algún libro para esta clase? Sí, vamos a manejar, ya vamos a poner el libro de texto y hay varios libros, en este caso de Harper, es uno de los, ¿cómo se llama? De las personas que más escribe con respecto a los libros, ¿no? Hay varios, en el caso, el ABC de las instalaciones eléctricas, guía práctica de cálculo, instalaciones eléctricas prácticas, casi todos son de él, ¿no? Hay varios textos que obviamente vamos a tomar como referencia, los voy a subir a la plataforma, pero de manera general yo voy a tomar en consideración, me voy a ir estrictamente a lo práctico, algunas cosas las vamos a sacar, pero de manera general yo subo casi todos los documentos para que ustedes tengan a mano, ¿no? Hacerlo lo más práctico posible. Bienvenido a la clase de instalaciones, donde espero tengan el éxito esperado, pero sobre todo el aprendizaje y objetivos se logren. Asimismo, es importante que cada concepto aprendido les ayude a comprender las instalaciones eléctricas, la base del mundo tecnológico actual, es el pilar de su carrera. Bueno, alguien puede decir, ¿para qué me sirve? Igual, ¿cómo se llama? Lo mismo hacen en circuitos, lo mismo hacen en electrónica, pero el asunto es este, ¿no? Sin energía eléctrica, entonces, no es posible que las computadoras funcionen, que las impresoras funcionen, que las redes funcionen. Sin nada de eso, entonces no podemos hacerlo. Igual, obviamente, para tener un sistema de cómputo, se deben diseñar adecuadamente los breakers, se deben adecuadamente el sistema de respaldo, etcétera, etcétera, para que eso siempre esté conectado. Todo el sistema de respaldo, que no nos va a tocar aquí, es un sistema de motor generador para que por lo menos lo más funcional del sistema de cómputo nunca esté, y además hay un respaldo de batería, doble respaldo, es 2 más 1, perdón, sería 1 más 2, un respaldo en la batería y un respaldo con un sistema de motor generador para que el sistema de cómputo jamás se vaya, ¿no? Podemos permitir, sobre todo en los bancos, en una institución normal, no hay ningún problema que se vaya la luz y no tengamos respaldo, posiblemente no hay ningún inconveniente, pero normalmente ya en los sistemas de, por ejemplo, tarjetas de crédito o sistemas financieros, sí es muy crítico que suceda eso, ¿no? Bien, en ese caso, vamos a grabar esto por cualquier cosa. Bueno, ya estamos grabando. Y en este caso, por ejemplo, aquí mi correo institucional elias.figueroa@edu.hl. Correo individual jeliafigueroa58@gmail.com. En este caso, manejo más el correo como sea individual, más que institucional, sobre todo por fines de examen con tantas personas. Entonces es más difícil, muchas veces se traba o tenemos problemas de envío. Entonces es un problema con eso, ¿no? Entonces voy a manejar cualquier otro correo, pero sobre todo el de abajo para que lo tengan en mente. jeliafigueroa@gmail.com, creo que ahí es donde le mandé el Zoom también. Obviamente, ¿cómo se llama? S58 para fines y sobre todo para examen. El examen, obviamente, normalmente dura 2 horas y en ese caso va a ser entonces de 6 a 8 de la noche, ¿no? En algunos casos, si alguien quisiera empezar un poquito más temprano, pues podemos empezar a las 6, perdón, a las 5:30, pero normalmente a las 6, antes unos 15 o 20 minutos antes de las 6, ya me pueden mandar el correo individual. En el caso de el grado de dificultad del examen va a ser exactamente el mismo. Bien, en cuanto a contenido, tenemos la introducción de las instalaciones eléctricas. Aquí es importante esa introducción. Vamos a tener que repasar los circuitos eléctricos. Eso es importante
porque esto ya lo saben, pero obviamente, Ingeniero, disculpe. díganme. Los exámenes, ¿cuándo serían? Es que como toca ir por algunas clases de manera presencial los miércoles y los jueves. Sí, pero acuérdense que ya a las 4 de la tarde ya no se permite, o a partir de las 5 de la tarde ya en adelante ya no hay presencialidad en la universidad. ¿Ok? Ah, ok. A partir de las 5 ya no se puede estar ahí en la universidad. Por lo menos este periodo. Ya el otro periodo no sé, pero por lo menos ahorita, a partir de las 5 ya las clases son virtuales. Bien, en ese caso, vuelvo a repetir la introducción a las instalaciones eléctricas y los principios de instalaciones eléctricas, y que vamos a empezar con la parte del circuito. Incluso en alguna medida ya podemos ir avanzando en eso. Todo eso, vuelvo a repetir, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan a mano. Básicamente se habla de las instalaciones eléctricas, pero la base es los circuitos eléctricos, ¿no? Porque al final el concepto de circuito en serie y en paralelo es fundamental para las instalaciones eléctricas. Sobre todo en sus casas, si ustedes ven en los tomas de corriente, en la mayoría de los tomas de corriente, ustedes tienen un voltaje de 120 voltios en la mayoría de los tomas de corriente. Y por lo tanto, los tomas de corriente, para poder diseñarlo y para que la mayoría de los tomas tenga 120 voltios, el mismo voltaje, entonces tienen que estar en paralelo. Y así, físicamente, usted tiene que conectar eso en paralelo para que el sistema funcione, ¿no? Que si no, obviamente no va a poder funcionar. De alguna manera nos vamos a dedicar a la primera parte. Básicamente esta semana, mañana pasado y posiblemente el lunes ya vamos a hablar de la circuito eléctrico. Vamos a ver lo principal de la primera parte del circuito. No vamos a entrar en detalle. Obviamente vamos a desarrollar mallas y todo lo demás de manera pequeña, pero obviamente lo importante es la parte conceptual, ¿no? Igual, dentro de los principios de las instalaciones eléctricas, vamos a empezar a enfatizar en la importancia de la instalación eléctrica, pero sobre todo en el factor más importante que es la seguridad. Acuérdese, una de las cosas importantes en la seguridad es el hecho de que si usted hace una instalación eléctrica, usted es el que tiene el conocimiento. Usted no puede asumir que la gente, ¿cómo se llama?, tenga conocimiento de instalación. Incluso uno mismo, que puede ser ingeniero eléctrico, yo tengo una, ¿cómo se llama?, miopía eléctrica, si se puede llamar así, porque al final de cuentas uno llega a su casa y conecta computadora, conecta televisor, conecta refrigeradora y sin saber si eso está bueno o malo. Si uno no hizo la instalación, obviamente, y además si uno lo hace, la gente no tiene por qué saber qué sucedió o cómo lo hizo. Sencillamente eso tiene que estar bueno, en la medida y en la más alta calidad posible, ¿no? Obviamente, dos aspectos fundamentales es la parte de ¿cómo se llama? La parte de lo más fundamental en una instalación eléctrica es la parte de la seguridad. La seguridad en ese caso, ¿cómo se llama? Hay dos tipos de seguridad. La parte más importante, obviamente, es la seguridad de las personas, ¿no? Sin esa seguridad de las personas, entonces obviamente la instalación eléctrica no sirve. En primer lugar, en ningún momento ninguna persona debe sufrir ningún choque eléctrico, porque más adelante ya vamos a ver con el sistema de aterrizaje de que a partir de básicamente de menos de 1 amperio o 0.1 amperio, entonces ya la persona puede sufrir cualquier daño fisiológico o físico. Incluso ya arriba de 0.5 amperios o un poquito menos, depende del voltaje, pues ya entramos a un grado de muerte. Entonces, la instalación eléctrica es muy delicada, ¿no? Ojo con eso,
Es cierto que ustedes en este caso manejan computadoras, el choque eléctrico debido a el voltaje que tiene la computadora y las corrientes que maneja son relativamente pequeñas y no hay ningún problema, ¿no? Por lo tanto, entre los principios de instalaciones se refiere a todo lo que tenemos que tomar en consideración, no solo las normas. En el caso, yo soy ingeniero eléctrico, entonces deberíamos tener un código eléctrico nacional para que rijan las instalaciones eléctricas. Lamentablemente, debido a los intereses de muchas personas, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, ¿cómo se llama? No se ha podido determinar ese código eléctrico nacional, por lo tanto, las normas son las que especifica la ENER, en el caso para la instalación de una casa, para la instalación de un edificio o de oficinas, y además la parte correspondiente a la alcaldía en el caso del permiso de construcción, que ahí debe estar incluido la parte eléctrica. De todo eso son las normas, lo demás, entonces nosotros nos basamos en el Código Eléctrico de los Estados Unidos, que es el NEC, ¿no? Y entonces, para ese caso, hacemos cálculos de caja de ductos y caja, caídas de voltaje, el manejo de tablas, que las tablas las voy a sacar de un libro y todas las voy a subir para que ustedes las tengan a mano y es el manejo de tablas. Ese manejo de tablas, acuérdense, no es una cuestión aritmética, perdón, no es una algebraica complicada, es cuestión de revisar tablas. Que por lo tanto, la operación más difícil que vamos a hacer en el curso va a ser aritmética, o sea, suma, resta, multiplicación, división y elevar a la potencia algún término, elevar a la potencia al cuadrado, no más de eso, ¿no? Todas las operaciones son aritméticas, pero el manejo de tablas, en este caso para simplificar la instalación eléctrica, es importante. El diseño y las instalaciones eléctricas entonces especifica de que nosotros tengamos que diseñar cómo vamos a hacer la instalación eléctrica, de cuántos circuitos vamos a tener. En el caso, si vamos a dejar preparada una red, en el caso, muchas veces es la instalación de la casa, entonces cuántos tomas de corriente, los tomas de la estufa, de las refrigeradoras, del aire acondicionado, obviamente muchos de ustedes especifican que para qué vamos a hacer cálculos de ese tipo, porque al final de cuentas, si usted quiere diseñar un centro de cómputo, obviamente tiene que poner un sistema de aire acondicionado. Después, ¿cuántas computadoras van a tener? O sea, hay que diseñar, sumar la potencia de todos los elementos, impresoras, ¿cómo se llama? Proyectores multimedia, la red que va a tener, los routers que va a tener, etcétera, etcétera, y cómo va a tener distribuido todo lo que usted tiene para poder hacer instalación eléctrica, sumar esa potencia y así diseñar los distintos breakers, no solo obviamente un breaker va a poder soportar eso, para poder tener cada una de las cosas, aparte de todo lo demás que usted puede calcular, ¿no? El sistema de aterrizaje, que obviamente es importante, acuérdense, el sistema de aterrizaje es lo que permite que las descargas atmosféricas o los rayos no nos afectan a nosotros como personas, pero sobre todo no afecten al equipo. ¿Por qué es importante eso? Hasta ahorita no deducimos responsabilidades a los ingenieros eléctricos civiles y a los ingenieros en sistema por cualquier mal diseño en la instalación eléctrica en un sistema de cómputo, en una casa, en un edificio o un sistema de oficina, ¿no? ¿Por qué mencionamos eso? Porque todavía no se deduce responsabilidad, aunque se debería hacer, ¿no? No se puede quemar en su casa, por ejemplo, una refrigeradora por un mal funcionamiento de la tierra o del aterrizaje o por una fluctuación de energía que pueda ser debido a una descarga atmosférica o debido a la fluctuación normal que tiene la energía eléctrica en Honduras, ¿no? De todo eso, usted tiene que hacer las previsiones para que eso no suceda, ¿no? De los sistemas de aterrizaje va inmerso o junto con el sistema de protección contra descargas atmosféricas. Obviamente, esos diseños de las instalaciones eléctricas implica todos los circuitos necesarios que yo necesito para que el sistema esté seguro
el sistema sea factible. Y además tengo que aterrizar los equipos. Obviamente, en ese caso, el aterrizaje de los equipos es para que esas fluctuaciones no provoquen daños en los equipos. En este caso, ese daño en los equipos, lamentablemente, vuelvo a repetir, no deducimos responsabilidades, pero si nos empezáramos a sumar cuánto le cuesta actual, pregunta para ustedes, cuánto les cuesta actualmente un televisor de unas, ¿cuántos? 50 y pico hasta 70 y pico, hasta 80 y pico pulgadas, ¿cuánto le cuesta un televisor de ese tipo? ¿Alguien sabe, jóvenes? ¿Alguien sabe más o menos el costo de un televisor de ese tipo? Está por 8.000 a 9.000 lempiras. Un televisor de unas 80 y pico de pulgadas. Ah, no. No, 75 mil cuesta el mío. Ah, Sí, 75. 70, 80 por ahí. 75 mil cuesta el mío. Bueno, entonces se imagina que por una mala instalación eléctrica o una falta de un respaldo adecuado, o sea, en ese caso incluso a todos los demás los recomiendo, sobre todo por sus computadoras y las fluctuaciones o los apagones que se tienen aquí. Entonces, todos deben de tener por lo menos en su computadora una UPS, ¿no? Realmente, ¿cómo se llama? La UPS tiene el regulador de voltaje, que eso es lo que evita la fluctuación, y además tiene capacitores para tener baterías que hacen una regulación del nivel de voltaje también, lo mantienen en un valor fijo, bueno, un valor relativamente fijo entre dos valores relativos, y obviamente eso hace que no se quemen los equipos. Entonces, por lo tanto, en Honduras deberíamos tener todos, no solo reguladores de voltaje, sino UPS en aquellos aparatos que nos interesan, computadoras, televisores, refrigeradoras, ¿cómo se llama? Exactamente, igual, una refrigeradora de 2 puertas con ¿cómo se llama? Con freezer en la parte de abajo, con puertas más o menos como cuesta, también anda por ese valor de 50.000, 60.000 lempiras, ¿no? Pero obviamente si se quema ese equipo, si nosotros realmente somos responsables o hiciéramos responsables a los ingenieros que hicieron las instalaciones eléctricas, ya sea el ingeniero civil o el ingeniero eléctrico, entonces, o ingeniero en sistemas, deberíamos deducir las responsabilidades. Si se imagina, se van unas cuantas computadoras, unas 3 o 4 computadoras de ¿cuánto? De 9i, ¿cuánto? 9i o 7, no, 9i o 11i ya están, ¿verdad? Creo que ya están las de 9i o 11i. En capacidades de procesamiento, así es que se nombran algunas ahora, ¿no? O 7i, 5i, y 9, perdón, y 9. Pero ya está la I9 y la I11 también, ¿no? O todavía no están. Todavía no está la I11. Bien, pero ¿cuánto cuesta una computadora i9 ahorita actualmente? Con todos los full que con ¿cómo se llama? Con un disco duro de ¿cuántos terra? I9 de 11ª generación cuesta 54.000 lempiras. Ok, ¿qué es lo que Solo- Y la computadora entera como 100.000. ¿A qué se refiere con una computadora entera? O sea, es que él dice solo el procesador, pero ya con... Ah, no, yo estoy hablando de la computadora y toda, i9 o cualquiera de ellas, o i7, ¿cuánto más o menos le está costando todo? O sea, ya la computadora con cómo se llama, con el software instalado, con la capacidad de procesamiento, con la memoria, bueno, las memorias, tanto, ¿cómo se llama? Las memorias de video, las memorias, ¿cómo se llama? La memoria caché y la otra, ¿cuál es la memoria? La otra, la fluctuante. RAM. La RAM, perdón. Exactamente, ya, pero poniéndolas a un buen nivel. Ustedes que les gustan los juegos, sobre todo, entonces, ya más o menos, ya con todo, unos 100.000, dice usted, bueno, entonces póngale que se queme la refrigeradora, solo para mencionar, el televisor de 70 y pico mil, y la computadora de 100.000, está hablando de casi 300.000 lempiras que se le puede, perdón, casi
200.000 o 250.000 lempiras solo en aparatos electrónicos por un mal diseño eléctrico. Entonces, eso obviamente no se puede permitir, ¿no? Lo más barato en su casa son las luces. De ahí lo demás es relativamente caro, ¿no? Entonces, obviamente los aparatos robustos no tienen problema. Acuérdense, el problema son todos los aparatos que nosotros llamamos electrónicos. De todos esos aparatos, si no hay una buena instalación eléctrica, con los apagones de luz o con las fluctuaciones de voltaje o con un rayo, se van a quemar. Una de las recomendaciones, si ustedes no tienen los protectores debidos en su casa, la primera recomendación básica que les voy a hacer es que en su casa ustedes sepan dónde están las cajas de breaking y si hay una fluctuación, bajen todos los breakers inmediatamente. Es más fácil hacer eso. Solo identifiquen dónde están los breakers de luces y todos los demás breakers, bájenlos para que no se tenga ningún problema de ese tipo, ¿no? Sobre todo por el mal diseño, ¿no? Bien, lo otro es diseño de iluminación. Estamos hablando de las luminarias. Otra de las cosas importantes, vuelvo a repetir, esa parte de la iluminación, porque al final el diseño, obviamente ahora es mucho más fácil diseñar la iluminación. Antes era bastante caro, pero ahora la iluminación nominalmente es un 30%, entre un 20 y un 30% del costo total del consumo de energía eléctrica en su casa. Obviamente los aparatos electrónicos no consumen tanto energía eléctrica, pero al mismo tiempo, como hemos mencionado, son los más caros. Entonces, ojo con eso, porque al final eso nos va a afectar bastante, ¿no? Nos puede afectar bastante, y si deduciéramos responsabilidades, deberíamos ser más responsables en hacer la instalación adecuada. Y vuelvo a repetir, las personas no tienen por qué saber. Usted tiene que hacer un diseño adecuado, ¿no? Y óptimo. En ese caso, al hablar de óptimo, es bueno, bonito y barato, pero con alto nivel de calidad. Hablamos del bueno, es alto nivel de calidad de todo lo que compramos. Entonces, no hay que comprar cosas hechizas. Algunos dirían cosas chinas, porque de alguna manera hay algunos, ¿cómo se llama? Componentes que vienen de China que son muy buenos, pero hay otros que dejan mucho que desear, ¿no? Eso mismo, acuérdense, no podemos criticar a China por lo que hace, porque eso mismo hace en los años 60, 70, eso mismo hizo Japón. En los años 90, eso hizo Corea, Taiwán y los asiáticos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y así, pero ellos todos han evolucionado al máximo nivel de calidad. Obviamente, y lo último que nos interesa es el presupuesto, ¿no? Pero eso vamos a ver cómo avanzamos para enseñar esa parte de presupuesto. Muchas veces solo lo dejamos a nivel informativo, otras veces hacemos los cálculos correspondientes para eso, ¿no? Bien, preguntas con eso, jóvenes. Eso es el contenido de cómo se llama, que vamos a tener de manera general en la clase. Los textos, vamos a ponerlos de esa manera. Voy a seguir de manera general y voy a subir la mayor parte de las cosas de este cálculo práctico de instalaciones eléctricas y edificaciones del ingeniero José Gross. En este caso no es el decano de la facultad, está hablando de ingeniero eléctrico que es mucho más viejo que el que está actualmente ahí en la facultad, y por lo tanto ya, ¿cómo se llama? Él es el que diseñó ese manual, hizo un resumen de muchos libros y logró hacer un manual muy bueno, muy práctico, ¿no? Y tenemos el ABC de las instalaciones eléctricas de hardware. Preguntas, jóvenes, hasta ahí. Preguntas, jóvenes, hasta ahí, por favor. ¿Tienen preguntas? De mi parte no, ingeniero. Hasta ahí todo claro. Todo Bien. claro, ingeniero. En cuanto a la evaluación, obviamente cada examen va a dar el 25%, eso es en base a 100. Obviamente los exámenes debería ser el primer parcial el más fácil, porque al final vamos a hablar
de circuitos eléctricos, cálculos de caja, cálculos de caída de voltaje y obviamente el fuerte es, digamos, la parte de repaso de circuitos eléctricos. No debería ser un problema, debería ser algo relativamente fácil, pero muchas veces el mayor problema se tiene en el primer parcial, ¿no? En el segundo parcial estamos hablando del diseño eléctrico y entonces tenemos el diseño de casa, el diseño de sistemas de cómputo y el diseño de edificios, si podría llamar, o de apartamentos de manera general de decirlo, ¿no? Esa parte del diseño de apartamento lo pasamos primero, el diseño de casa lo ponemos en el segundo parcial, el diseño del sistema de cómputo lo dejamos en el segundo, el diseño de apartamento depende cómo vamos con el tiempo, lo dejamos en el tercero y el cálculo de iluminación y presupuesto para el final, ¿no? Pero obviamente en ese caso, para fines de exámenes, entonces el segundo parcial es entre comillas el más largo, pero más largo por el tiempo que se van a tardar en el manejo de tabla. Vuelvo a repetir, ¿por qué el manejo de tabla es tan importante? Porque ahí es donde usted va a tener la situación primordial de esos cálculos y sobre todo de el manejo de tabla es lo que va a permitir el diseño de los circuitos. Al diseñar el circuito hay que hacer cálculos, pero vuelvo a repetir, los cálculos son suma, resta, multiplicación, división y a lo máximo una potencia elevada al cuadrado. Son cálculos aritméticos, por lo tanto el problema no va a ser matemático, el problema es el manejo de tabla y sobre todo ir de acuerdo al procedimiento. Entonces esa parte es importante y por lo tanto ya... Bien, en ese caso, eso es importante. Bien, los exámenes entonces van a ser miércoles 16 de junio. Obviamente nosotros vamos a ir avanzando, no vamos a cortar la continuidad de la clase. Si en el caso ya terminamos el primer parcial, entonces empezamos con cosas fundamentales del segundo parcial y así vamos a ir avanzando de tal manera que quede suficiente tiempo para, sobre todo aquí, más que investigación, le voy a poner proyecto. Ese proyecto entonces va a valer 15%. Obviamente, en el caso de las tareas, tanto, ¿cómo se llama? De primero, segundo y tercer parcial, las vamos a dejar de manera individual o grupal, ¿no? En el caso de que sean grupales, máximo 5 o 6 personas por grupo, o de manera individual. Las tareas se pueden hacer de manera individual, el proyecto sí es estrictamente grupal. Entonces, ahí no hay opción, tiene que ser grupal, entonces por lo tanto, por favor, con tiempo vayan haciendo los grupos para que después, por favor, no vayan a salir alguien con que no tengo grupo. Eso ya no es permitido y sencillamente ustedes se quedan sin esos 15 puntos de calificación. O sea, ese proyecto tiene que ser grupal. Mínimo 2 personas, máximo, vuelvo a repetir, 6 personas. No puede haber en el proyecto de manera individual. Preguntas. Bien, si se corta o se queda, lo dejamos ahí, pero obviamente no tienen preguntas con respecto a la evaluación, jóvenes, ninguna. ¿Todo claro? En mi caso, todo claro. Bien, ¿los demás? Todo claro, ingeniero. Bien, vuelvo a repetir, vamos a ir subiendo a la plataforma todas las cosas, voy a ir subiéndolas, pero tengo que ir subiéndolas de manera individual. Entonces, ya a partir de mañana va a estar la presentación, ya van a estar los libros y vamos a empezar a subir ya las primeras presentaciones en el primer parcial. Los libros y esta presentación que estoy poniendo ahorita la voy a poner en el inicio o en la parte general. No la voy a poner en el, ¿cómo se llama? No la voy a poner en el parcial, sino que la voy a poner en el caso de en el general, ¿no? Lo demás sí lo voy a ir desglosando por parcial, ¿no? Bien.
En cuanto a las políticas del curso, obviamente los exámenes sí, no vamos a cambiar la fecha de examen. En algunos casos, si fuera prioritario, pero eso va a ser dependiendo del caso, tendríamos que ver cómo va el desarrollo de la clase y sobre todo con las cosas que se pueden manejar en la facultad o las cosas que pueden suceder en la universidad. Podríamos mover en el examen, pero normalmente los dejamos con esa fecha fija. Bien, la clase es de lunes a miércoles. En el caso de que hubiera necesidad sobre todo, de desarrollar más problemas o de desarrollar algún diseño adicional, que podríamos requerirlo tal vez un jueves, pero eso normalmente puede ser 1, 2, máximo 3 jueves en todo el periodo, ¿no? No puede pasar más de eso, ¿no? Bien, lo demás, la asistencia, pues se supone que es obligatoria. Acuérdense, creo que es 25% de inasistencia, que no tiene derecho al examen, pero eso normalmente, a menos de que se pierden ya completamente, ahí sí ya tomo, ¿cómo se llama? Tomo las consideraciones necesarias, ¿no? En cuanto a lo demás, las tareas, por favor, que sean con portada, con toda la portada correspondiente. Ya a esta altura yo no voy voy dando formatos para eso, sino que ya de un solo califico el hecho de que vayan haciendo de manera correcta. Obviamente me lo van a poder subir en PDF, pero igual a la hora de tomar la foto, que se vea que la página va limpia, que no sea que tiene papel bond carta y todas las demás correspondientes. Obviamente ahí no importa que sea en la primera hoja, doble hoja, eso no tiene nada porque va a ser el formato PDF, ¿no? Igual para fines de examen, entonces yo mando el examen a cada uno. Vuelvo a repetir, hago más o menos entre 10 a 15 tipos de examen y así es al azar. Cada persona que me va mandando el correo de solicitud de examen, le voy enviando su examen y a partir de ese tiempo tienen 2 horas para resolver, ¿sí? En el caso este es suficiente tiempo para resolverlo. En el segundo parcial sí voy a dar un poquito, unos 15 minutos adicionales, no porque se requiere como tal, sino por aquellas personas que no han aprendido a manejar las tablas adecuadamente. Entonces, ojo con eso, porque es importante ese manejo de tablas y que las tablas las vamos a ir presentando, pero es importante que aprendan a manejarlas, ¿no? Entonces, eso es, tomamos una clase completa o 2 clases, horas clases para manejo de tablas y sobre todo para los cálculos, ¿no? Lo demás, obviamente, son las normas establecidas por la universidad. Cualquier cosa, pues, vuelvo a repetir, me mandan el correo, ya sea el correo personal o el institucional, yo estoy contestando eso. Y lo demás, vuelvo a repetir, nos vamos a remitir al libro de texto. En cuanto a las tareas, yo les subo las tareas. En este caso no lo dejo de un libro específico, sino que yo voy subiendo las tareas que yo considero prioritarias o pertinentes. Pregúntame. Bien, ya se va a cortar, jóvenes, entonces voy a volver a entrar muy rápidamente solo para pasar listo.